Buenas tardes, compañeros, profesor Alexandre. Nosotros vamos a hablar sobre bioseguridad y salud en el trabajo. En primera instancia, les voy a comentar sobre la bioseguridad y de qué se trata. Pues primero que todo, la bioseguridad es un conjunto de normas y de protocolos o de prácticas que ¿qué propósito tienen? La prevención de diferentes riesgos o peligros en el lugar, de disminuir también la exposición a los agentes patógenos, toxinas y otros elementos que pueden generar accidentalidad en el lugar de trabajo. Los agentes biológicos son microorganismos que se encargan de afectar la salud de las personas que tengan exposición a ellas. Más que todo se dan estos riesgos y peligros en los lugares de trabajo en donde haya mayor probabilidad de estos agentes, como por ejemplo en clínicas, hospitales, veterinarias, laboratorios, etcétera. En este grupo encontramos lo siguiente, que es su clasificación según su capacidad de afectación en los trabajadores. En esta clasificación encontramos 4 grupos que son: en el primer grupo encontramos poca probabilidad de causar una enfermedad al hombre. En el grupo número 2 encontramos puede causar enfermedad, son un peligro para los trabajadores con poca probabilidad de propagación. En el grupo número 3 encontramos puede causar una enfermedad grave y son un peligro serio a los trabajadores, ya que tienen alta probabilidad de propagarse. Y en el grupo número 4 encontramos que es una enfermedad y son un peligro serio para los trabajadores, que pueden causar la muerte. En este punto vamos a hacer un resalte a las vías de ingreso más importantes en cuanto a los riesgos biológicos. Tenemos 3. Una de ellas es la vía respiratoria, la cual por esta vía pueden ingresar bacterias, virus, hongos. Estos microorganismos deben ser, por ejemplo, personas que tengan alguna patología, por ejemplo, de gripales o relacionadas. También personas que por alguna u otra razón tengan contacto también con personal que tenga afectaciones pulmonares, por ejemplo, que hayan contraído la tuberculosis, y que también tengan problemas respiratorios agudos y crónicos, en donde estén expuestos a sistemas de oxigenoterapia, entre otras. Tenemos también la vía de ingreso digestivo. En esta se recomienda que con esta vía no deben ingresar ningún tipo de alimento o de bebida al sitio de trabajo, ni tampoco consumirlos. Los microorganismos que pueden estar presentes en esta pueden ser parásitos como parásitos de las amibas, entre otros. Tenemos también la vía sanguínea, que normalmente se transmite por medio de pinchazos, mordeduras, cortes, entre otras. Vía sanguínea. Esta vía es la que es por pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras, contaminación de accesos venosos. En esta vía tenemos un ejemplo de accidente de trabajo teniendo en cuenta esta vía sanguínea. En esta vía se realiza toma de muestra de sangre
y en vez de depositar la aguja directamente en el guardián, decido colocarle el capuchón a la aguja. Sucedió que este es donde se tomaron las muestras. Ese auxiliar se pinchó con la aguja usada donde tenía la muestra. ¿Qué se hizo inmediatamente? Se hizo exámenes a las dos personas, tanto como paciente como enfermero, que practicó la toma de muestra de sangre. Recomendaciones. Tenemos estas 5 precauciones universales según la OMS. Primero, vacunarse contra la hepatitis B y otras enfermedades y asistir a evaluaciones médicas. Segunda, realizar prácticas seguras, cuidados especiales para uso de lentes y gafas. Por ello, deben colocarse en gafas industriales y caretas. Seguir recomendaciones para el uso de cosméticos, esmaltes y joyas. Aplicar normas de higiene personal y lavar las manos cuando corresponda con las técnicas de bioseguridad. Para esto tenemos unas restricciones. Abstenerse de comer, beber y evitar el almacenamiento de bebidas en refrigeradores donde se almacenan insumos biológicos. El lavado de manos es la primera medida destinada para evitar la contaminación cruzada. Esta es la principal forma que nosotros optamos para poder prevenir la contaminación y poder evitar que estos agentes patógenos nos pueden afectar. De igual manera, el uso de los EPP es muy importante resaltar que este nos ayuda a la protección personal. Siempre que se vaya a trabajar, debemos de utilizar todas las medidas de protección para poder evitar contagiarnos o contagiar a otras personas con estos agentes. En primera medida, debemos de utilizar el gorro, que este elemento de protección personal lo que hace es cubrir toda la cabeza para así de esta manera poder evitar el contacto con el paciente, debido a que de pronto algún cabello se caiga, esto genera inconvenientes con el paciente, en fin. En segunda instancia encontramos la careta. Esta careta es indispensable debido a que esta nos protege a nosotros como a los pacientes. ¿Por qué? Porque a veces simplemente con el solo hablado podemos salpicar saliva a una persona y la podemos contaminar de alguna enfermedad, más cuando hay un procedimiento, digamos, más que todo se ve en la parte odontológica, cuando hacen la cantidad de procedimientos que tienen que hacer o lavados bucales, todo eso hace de que salpique, entonces esta nos protege bastante. Los tapabocas son de igual manera muy indispensables porque estos, lo que es el tapabocas y la careta cumplen una función similar. ¿Cuál es la diferencia? Que el tapabocas queda presionado bien, entonces va a evitar de que no salga ningún fluido, mientras que la careta tiene cierto espacio y esta pues protege, pero de igual manera es importante utilizar el tapabocas. Los guantes son una medida de protección muy buena, pero antes de utilizarlos debemos lavarnos las manos adecuadamente y después de utilizarlos también. El traje debe de ser en una tela antifluida y de igual la bata. Son muy importantes resaltar que siempre que vayamos a trabajar poder utilizar estos elementos de protección personal para así cuidar nuestra salud. Los zapatos deben de ser zapatos bien cerrados, con buena cobertura, que sea antideslizante, porque el procedimiento que se hace es bastante riesgoso, una caída o algo. No contar con un zapato adecuado también es muy indispensable, poder llegar a sufrir algún accidente porque nos podemos deslizar, nos podemos pinchar. Con las personas que trabajan con el riesgo biológico, como lo son pinzas, agujas, todos esos procedimientos que si no utilizamos un zapato adecuado
y no tenemos el cuidado y de pronto se nos mojó un poco el piso o hubo un pinchazo de algo, se cayó al suelo, lo pisamos, nos resbalamos, nos podemos cortar, entonces la contaminación puede ser muy alta. El uso de los CPP es algo demasiado importante en este ámbito laboral para poder evitar que estos agentes puedan afectar nuestra salud, al igual la de los pacientes.